예수가 거느리시니 즐겁고 평안하구나. 주야의 자고 깨는 것 예수가 거느리시네. 주 날 항상 돌보시고 날 친히 거느리시네. 주 날 항상 돌보시고 날 친히 거느리시네. 내 주의 손을 붙잡고 천국에 올라가겠네. 괴로우나 즐거우나 예수가 거느리시네. 주 날 친히 거느리시네.
예수가 거느리시니 즐겁고 평안하구나. 주야의 자고 깨는 것 예수가 거느리시네. 주 날 항상 돌보시고 날 친히 거느리시네. 주 날 항상 돌보시고 날 친히 거느리시네. Poder escuchar la palabra, ¿no? También aquellos hermanos que estén viniendo, ¿no? Dios los va a traer y también van a poder escuchar esta palabra tan hermosa. Vamos a comenzar alabando al Señor. Vamos a cantar el himno número 264. Himno 264. Cerca, más cerca. Cerca, más cerca, oh Dios, de ti. Cerca yo quiero mi vida llevar. Cerca, más cerca, oh Dios, de ti. Cerca tu gracia que puede salvar. Cerca tu gracia que puede salvar. Cerca, más cerca, cual pobre soy. Nada, Señor, yo te puedo ofrecer. Solo mi ser contrito te doy. Pueda contigo la paz obtener. Pueda contigo la paz obtener. Cerca, más cerca, Señor, de ti. Quiero ser tuyo, dejando el pecar. Goces y pompas vanas aquí. Oh,
Señor, pronto quiero dejar. Cerca, más cerca, mientras el ser aliente vida y buscando tu paz. Y cuando al cielo pueda ascender, ya para siempre conmigo estarás. Ya para siempre conmigo estarás. Realmente es muy bello el estar cerca de la presencia del Señor, ¿no? Él nos ha permitido, mediante Jesucristo, poder estar tan cerca que podamos llamarnos hijos, ¿no? Porque Él nos ha dado su santidad, su perfección y su justicia mediante la sangre de Jesucristo. Vamos a seguir alabando al Señor. Vamos a cantar el himno número 170. Himno 170. ¿Quieres ser salvo de toda maldad? ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vivir y gozar santidad? Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. ¿Quieres ser libre de orgullo y pasión? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vencer toda cruel tentación? Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. ¿Quieres servir a tu Rey y Señor? Tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y ser salvo podrás en su amor. Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Su palabra realmente tiene el poder para poder impulsarnos para poder avanzar, ¿no? Por eso es muy necesario escuchar su palabra. Pedimos, ¿no?, a los hermanos que están llegando puedan acomodarse en la parte de adelante y también poder apagar sus celulares, ¿no?, para evitar así cualquier interrupción y poder estar escuchando atentos hacia la palabra. Vamos a cantar el himno número 460.
Himno 460, porque Él vive. Dios nos envió a su Hijo Cristo, Él es salud, paz y perdón, vivió y murió por mi pecado. Vacía está la tumba porque Él triunfó, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él. Grato es Él a un tierno niño tocar su piel, gozo nos da, pero es mejor la dulce calma que Cristo el Rey nos puede dar, pues vivo está, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él. Yo sé que un día el río cruzaré con el dolor, batallaré, y al ver la vida triunfando invicta, veré gloriosas luces y veré al Rey, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él. Realmente Él vive en nuestros corazones, Él está constantemente, ¿no? Por eso su palabra dice, pondré mis leyes en sus corazones las escribiré. Y también dice, ¿no? Mas no vivo yo, mas vive Cristo en mí, dice, ¿no? Él vive en nosotros. Por eso también debemos estar constantemente agradecidos. Vamos a cantar el himno número 143.
Himno 143. Bellas palabras de vida. Cantadmelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida son sostén y guía. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Jesucristo a todos da bellas palabras de vida. Él llamándote hoy está, bellas palabras de vida. Bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida son sostén y guía. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Sus palabras son realmente bellas, ¿no? Él nos puede dar la paz y la tranquilidad. Solamente debemos reconocer, ¿no?, a Él y creer que Él hará todo
En realidad todo va a ser por nosotros. Bueno, también pido, ¿no?, que a veces yo no sé qué alabanzas presentar. Por favor, puedan sugerirme, ¿no?, qué alabanza más les bendice a los hermanos y las hermanas, ¿no? Sí, sí, hay muchos números, ¿no? Pero puedan decirme antes, ¿no?, para realizar así un programa y mandar, ¿no? Por eso díganme o escríbanme, eso les pido, ¿no? Vamos a seguir alabando al Señor, vamos a cantar el himno 222. Himno 222. Maravilloso es. Qué grandiosa es la puesta del sol, admirable cual amanecer, pero es más grandioso y conmovedor el amor que me tiene el Señor. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilla de un sol que se oculta, maravilla aurora que vi, maravilla que en mi alma resulta hoy, cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Qué grandioso el verano copioso, los cielos, la luna y el sol, pero es más grandioso y conmovedor el amor que me tiene el Señor. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Hasta aquí, muchas gracias. Muy buenas tardes, hermanos. Esta tarde vamos a tener servicio especial de Santa Cena con Pastor Andrés Lim, aprovechando, ¿no?, que el día de mañana es Día del Peatón.
Entonces va a ser un poco complicado movilizarnos, por esa razón estamos realizando, ¿no?, el culto acá. Y para esto vamos a invitar al diácono Wilber Ríos, quien va a orar por esta tarde. Y también voy a pedir a los hermanos que están en la parte de atrás, por favor, pueden pasar aquí adelante, hay bastante espacio. Y también, ¿no?, preparar sus corazones para el testimonio. Adelante, diácono. Buenas tardes, vamos a orar al Señor, vamos a inclinar nuestros rostros. Señor Dios Padre, gracias le damos, Señor, en esta tarde, Señor. Estamos muy agradecidos, Señor, porque usted, Señor, nos da su palabra cada tiempo, Señor. Señor, gracias por habernos hecho llegar aquí a la iglesia, Señor, para poder escuchar su palabra, poder alimentarnos, Señor, a nuestro espíritu, Señor. Le agradezco, Señor, por todos los hermanos, Señor, que también están aquí. Señor, usted da de su gracia para poder llegar, Señor, aquí. Señor, usted nos da su misericordia, Señor. Le agradezco, Señor, por su siervo, Pastor Andrés, Señor. Usted mismo, Señor, está dirigiendo también mediante él la iglesia, Señor. Señor, en esta tarde le pedimos, Señor, que usted mismo, Señor, pueda abrir nuestros corazones, Señor, para que su palabra pueda trabajar, Señor, en cada uno de nosotros, Señor. Le pido, Señor, también por mis hermanos, hermanas, Señor, que aún todavía no han llegado, Señor. Por favor, Padre, usted pueda apresurar sus pasos, Señor, de cada uno de ellos, Señor. Por favor, Señor, queremos, Señor, alabarle juntos, Señor, queremos también testificar juntos, Padre, queremos escuchar su palabra juntos, Señor. Le pedimos, Señor, que tenga misericordia también por las personas invitadas que están llegando, Señor. Usted pueda darles este evangelio, por favor, Padre. Señor, en esta tarde, este tiempo que usted nos da, Señor, denos de su gracia para poder escuchar, Señor, su palabra. Gracias, Señor, por este tiempo. Así oramos en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, muchas gracias. Esta tarde, hermanos, ¿quién desea compartirnos su testimonio? Adelante, hermano. Sí, buenas tardes nuevamente, hermanos, ¿no? Yo este tiempo realmente me siento muy agradecido, ¿no?, porque Dios nos permite avanzar. Quisiera compartir un versículo, Romanos capítulo 8, desde el versículo 1, ¿no? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Yo muchas veces tenía mucho miedo, ¿no? ¿Cómo voy a predicar? ¿Cómo voy a hablar la palabra? ¿Cómo voy a compartir el Evangelio? Y siempre me miraba a mí, ¿no? ¿Tú cómo puedes predicar? Tú no eres nada, tú no eres nadie. Solo me miraba. No sabía ni qué predicar. Pero viniendo a la iglesia, veo cómo Dios va preparando mi ser. Este tiempo también voy compartiendo, ¿no?, con muchas personas. También me hace recuerdo, ¿no?, cuando estaba en el cuartel, en un curso de paracaidismo, ¿no?, nos hacían notar, ¿no?, nosotros que no sabemos cómo caer. Cuando uno cae del avión y baja al cielo, nuestra primera reacción es como estamparnos en la pared. Así nos estampamos y nos lastimamos. Y en el cuartel nos enseñan, ¿no?, tiene que caer como una monedita, como una moneda así. Y así no se va a lastimar. Cayendo del avión con una moneda, con 5 puntos de contacto, dice. Primero la punta de los pies, el talón, luego las nalgas, luego el torso y así, una monedita así. Así puede caer desde el avión, ¿no? Y así no se lastima. Y cada vez uno tiene que practicar. Muchas veces tiene que caer a un lado, al otro lado, al otro lado. Así el instructor nos va enseñando a cómo caer, ¿no? Porque más importante que la salida es la caída. Porque ahí podemos doblarnos o torcernos y lastimarnos.
viendo así, ¿no? En la vida de creencia, yo tenía tanto miedo, ¿no? ¿Qué puedo yo hablar? Rápido yo me condenaba. Yo decía, ¿qué voy a decir? Yo no soy ejemplo, yo no soy nada. Yo miro a veces mis cicatrices, miro las cicatrices de mi corazón. Yo no soy nada, ¿no? Escuchando los testimonios de los hermanos, cómo así también les permite Dios, voy avanzando. Dios me permite también el abrir mi boca, el predicar, ¿no? Este tiempo tantas personas necesitan de la palabra. Y también invitar, ¿no? Aunque a veces no vienen, pero Dios permite, ¿no? Este tiempo también mi esposa está a punto de dar a luz. Y a veces es un poco difícil para mí, ¿no? Sé que para ella es la cuestión, la situación, que está embarazada, está sufriendo eso. Pero a veces yo me colmo, ¿no? Ay, ¿por qué así? Comienzo a llorar dentro de mí, ¿no? Y no sé qué hacer para calmar su ser. Mas la palabra misma llega a mi corazón. Dios se va a encargar, Dios va a trabajar. Esa palabra solamente puede trabajar, ¿no? En mi vida, en mi esposa. Aunque yo vea así, no hay solución, decía, pero por Dios hay solución para todo. Él mismo da, aunque el problema, ¿no? Dios da la situación. Dios hace la llaga y Dios es quien la cura, dice. Confiado en esa palabra, cualquier situación, cualquier problema, cualquier dificultad que venga, yo sé que Él va a ayudar, ¿no? Va a hacer las cosas. Y así también me va preparando, ¿no? Como para caer del avión, así también me prepara para recibir su palabra, para poder escuchar y para poder predicar a otros. Por eso dicen, ¿no? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Gracias. Hasta aquí. Sí, muchas gracias. Entre los hermanos, ¿quién más desea? Adelante, hermana. Buenas tardes, hermanas, buenas tardes, hermanos. Les saludo en el nombre del Señor. Hermana, me he accidentado el 30 de julio. Me he caído, así estaba parado, de ahí nomás me he caído. Todo este lado, no podía levantarme, hermana. Por eso no he llegado aquí a la iglesia, pero estoy muy agradecido al Señor. Me ha curado ayer también, ya me ha hecho levantar el Señor. Estoy muy agradecido, hermanas. Hay veces pasa la desgracia, hermana. Yo estaba bien, primero me he lastimado la cabeza cayéndome también. Después me he lastimado así todo. ¿Acaso podía levantar del pie? No podía levantarme, hermana. Por eso no he llegado a la iglesia desde el 30 de julio hasta hoy día. Dios también, ayer, 1 de septiembre, me ha sanado también. Estoy muy agradecido, hermanas. Hay veces problemas, no falta, hermana, pero Dios está con nosotros. Por eso yo doy gracias a Dios. Estoy muy agradecido, hermanas. Eso no más lo puedo decir, hermanas. Sí, muchas gracias. Y bueno, vamos a avanzar. Sí, no sé si entre los hermanos tal vez hay una persona más que quiera compartir. Hay 5 minutos y si no hay,
vamos a pasar al tiempo de las presentaciones. ¿Hay alguien? No hay. Entonces vamos a invitar, ¿sí? Hoy tenemos especiales que han preparado el coro, ¿no? El grupo Canto de Esperanza. Nos van a interpretar 2 alabanzas, Sé Fuerte y el Salmo 8. Después vamos a hacer un ensamble juntamente con el grupo Canto de Esperanza y el ensamble es juntamente con el coro Alegría, ¿no? En conjunto nos van a alabar el himno, la alabanza En la Cruz y Corazones Siempre Alegres, ¿sí, hermanos? Entonces, de verdad Dios nos permite un precioso tiempo en esta tarde también y esperamos, ¿no? Juntos cantar. Amén, hermanos. Y también los hermanos que están tal vez conectados en las redes sociales, Jerusalén Radio, o tal vez están en camino, ¿no? Siguiendo la transmisión, les pedimos que puedan apresurar sus pasos, ¿sí? Para llegar juntos aquí a la iglesia y escuchar la palabra. También esta tarde, hermanos, quiero pedir a todos una vez más, por favor, poder pasar aquí adelante, hay bastante espacio, y también ir apagando sus celulares, ¿sí, hermanos? Que es muy importante. Esto para no causar interrupción durante la prédica. Al finalizar el culto, hermanos, vamos a tener, como de costumbre, las reuniones grupales, por si acaso. Entonces les pedimos, ¿no? Que se queden y juntos compartamos, ¿sí? Compartamos cómo Dios nos ha permitido escuchar la palabra. Así, hermanos. Entonces ahora vamos a recibir, ¿sí? Al grupo Canto de Esperanza. Vamos a recibirlos. Muy bien. Muy bien, ahora sí, vamos a recibirlos por favor con fuertes aplausos. Muy buenas tardes, hermanos. Sí. Es un día muy maravilloso porque vamos a alabar el nombre de nuestro Creador, de nuestro Señor. Amén. Sí, yo recuerdo, hace un año atrás, sufrí un accidente. Pero todo ha sido para bien. Yo me encuentro muy feliz porque Dios nos enseña, ¿no? A través de las dificultades nos puede enseñar muchas cosas. Ustedes ven mi mano. No tenía ninguna esperanza de poder mover, pero Dios lo hace todo. Dios restaura, Dios edifica, Dios fortifica. Por eso en esta noche, en esta tarde, agradezco a Dios de todo corazón, porque la guitarra con la que tocaba se hizo polvo, pero Dios me regaló otra guitarra y aquí está. Sí, es una guitarra ya de otro nivel, porque Dios quiere que avancemos. Por eso no duden del amor de Dios, no duden si tienen alguna dificultad, Dios va a responder en el momento preciso, en el lugar preciso y en el tiempo preciso, porque Dios es justo, Dios es fiel. Amén. Sí. Salmo 8.
glorioso es tu nombre en toda la tierra. Aleluya. Estrellas, me pregunto qué es el hombre, aleluya. Cuando miro yo a los cielos, la luna y las estrellas, me pregunto qué es el hombre, aleluya. La fortaleza, aleluya. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza, aleluya. Llegan momentos en los cuales quizás la vida se hace muy difícil, ¿no? Humanamente. Pero Dios siempre va con nosotros y nos dice, sé fuerte. Sientas que todo perdió su sentido, siempre habrá un te quiero y siempre está Jesús en quien confiar. Cuando sientas que todo has perdido,
no pienses en lo que has perdido, sino en lo que te queda por ganar. Serás feliz, dijo, en esta vida, pero antes te enseñaré a ser fuerte. Si algunas personas se alejan de ti, no te sientas triste, quizás es la respuesta de Dios a tu oración que le pediste. Señor, líbrame de todo mal. Amén. Cuando sientas que todo perdió su sentido, siempre habrá un te quiero, y siempre está Jesús en quien confiar. Cuando pienses que todo has perdido, no pienses en lo que has perdido, sino en lo que te queda por ganar. Serás feliz, dijo, en esta vida, pero antes te enseñaré a ser fuerte. Si algunas personas se alejan de ti, te sientas triste, quizás es la respuesta de Dios a tu oración que le pediste. Señor, líbrame de todo mal. Amén. Muchas gracias. Y gracias también por los aplausos. Muy bien, en esta ocasión vamos a invitar también que puedan pasar los hermanos del coro Nueva Alegría. Vamos a recibirlos con un fuerte aplauso, por favor.
Muy buenas tardes, hermanas del coro, bienvenidas. Por primera vez vamos a hacer un ensamble. Dios tiene preparado muchas sorpresas para nosotros. Y hoy día Dios nos permite poder ensamblar. Y un ensamble es gracias a Dios. Tenemos que unir los corazones. Y queremos que ustedes también, como iglesia, puedan unir los corazones. Al igual que nosotros unimos el coro y el grupo, en ocasiones muy especiales vamos a presentar este tipo de ensambles, gracias a la dirección de nuestro pastor Andrés. También entonces, él ya se va de viaje, ¿no? Por eso el coro ha preparado estas dos presentaciones especiales, ¿no? Para que él vaya siempre pensando en su iglesia. ¿Amén?
Estando aquí, Jesús prometió un hermoso hogar. Por mí volverá, por mí volverá. No habrá más llanto y dolor. Estando aquí, Jesús prometió un hermoso hogar. Por ti volverá, por mí volverá. No habrá más llanto y dolor.
Saludos. Sí, muchas gracias. ¿Les gustó, hermanos, hermanas? Muy bonito. Sí, gracias a Dios. Dios ha preparado, ¿no?, el coro Alegría y el grupo Canto de Esperanza. Lo vamos a dar una vez más, por favor. Fuertes aplausos. Y de verdad Dios este tiempo nos permite, ¿no?, escuchar las alabanzas, los testimonios. Y ahora viene la parte más importante, hermanos, la prédica, ¿sí? Esta tarde también Dios va a permitirnos, ¿sí?, hallar la gracia, y mediante la prédica también vamos a poder encontrar la esperanza en el corazón, la alegría en el corazón, hermanos. Amén. Entonces voy a pedir a todos los hermanos, por favor, apagar sus celulares, sacar sus Biblias y todos juntos abrir nuestro corazón. Amén, hermanos. Sí, de verdad es un tiempo muy especial y necesitamos, ¿sí?, aprovechar al máximo. Entonces, en esta tarde, hermanos, disculpen, vamos a invitar a Pastor Andrés Lim. Sí, buenas tardes, hermanos. Sí, hermanas, hermanos. Muy extraño hoy día, ¿no? Sí, siempre domingo en la mañana compartimos, pero hoy es sábado, ¿no? Sábado, que el día de peatón mañana. Sí, mañana entonces no hay transporte. Entonces, todo el día va a estar en la casa mañana. Sí, muy bueno, ¿no? Puede compartir, ¿no? Bastante. Sí, está bien. Entonces, esta tarde vamos a ver, ¿sí?, Romanos, vamos a buscar, hermano, Romanos capítulo 8. Esta tarde vamos a ver el libro de Romanos capítulo 8, desde 1 hasta 17 voy a leer. Ya, todos se encontraron, voy a leer el libro de Romanos, capítulo 8, desde versículo 1 voy a leer. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, y Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y causa del pecado, condenó al pecado en la carne, y para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros.
Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hasta el versículo 17 hemos leído esta noche. Esta semana visitamos a la cárcel. Nosotros entramos, ¿no? Área de régimen penitenciario. ¿Han escuchado esta palabra, régimen penitenciario? Si nosotros entrando, entonces, y cuando entrando ahí compartiendo, ellos escuchan muy bien, porque por su situación que tiene, ¿verdad? ¿No? Ellos desean saber, escuchar. O de vez en cuando aquí en la iglesia los hermanos, en el culto ya aún desea escuchar la palabra de Dios. Sabemos dentro de la palabra de Dios, ahí el tesoro, la bendición de Dios. Más que todo entender, ¿no? Recibir el corazón de Dios. Pero no todos escuchan bien en el domingo. Creo que el día antes, sábado, ¿no? Muy tarde durmieron tal vez. Aquí en la iglesia descansa, alguien viene. Alguien dice casa de Dios, casa de Padre, ¿verdad? ¿No? Pues ahí duerme, aquí en la casa, aquí más. Claro, aquí más mejor que su casa. Sí, hay que descansar bien. Pero escuchar, pero en el domingo varios también muy cansados se ve. Luego también no puede concentrar. Tiene muchas actividades, ¿no? Sus eventos. Después de culto de la mañana, creo que almuerzo, visita de su familia, muchos planes. O algunos también, algunas casadas dejaron olla hervida tal vez allá. Entonces, hasta ahí todo pensando, no puede concentrar. Se nota aquí, se ve. Luego domingo también, la prédica del domingo de la mañana es, no puede enfocar una persona, pero aquí viene domingo, más que todo domingo de la mañana, todo viene. El invitado viene, tampoco recibió, algunos también viene. Los hermanos recién recibieron la salvación, viene. Luego también aquí dice, hace tiempo atrás también entendido el evangelio, también viene. Entonces no puede enfocar a cuál persona. General, sí, general. Entonces algunos hermanos, esta palabra ya escuchamos antes. Entonces ahí desde su corazón piensan que ya sabemos. Entonces no puede escuchar bien. Eso aquí se ve bien, aquí todo. ¿Sí? También ahí atrás también algunos hermanos piensan, creo que el pastor no va a ver, ojo chiquitito tal vez. Luego alguien duerme, descansa. Pero aquí estando todo se ve. ¿Sí? Y aquí increíble se ve todo, porque es poco más alto, ¿no? Pues alguien mensajeando su celular, su novia, todo se ve, hasta eso. Todo se ve. Que está mensajeando, ¿sí? Pero en la cárcel entrando ellos, escucha muy bien, porque ellos quieren saber, ¿verdad? ¿No? Por su situación. Entonces esta semana que ha pasado, visitamos las cárceles y compartiendo, estaba muy bien escuchando. Entonces de vez en cuando pienso, ¿verdad? ¿No? Mejor era ahí compartir mejor. Ellos ojos así, grande. Luego escucha muy bien. Después de escuchar, todo ya pregunta. Entonces ahí nosotros compartimos, ¿no? Esta semana. Y estamos muy agradecidos. Dios abrió ese área, régimen penitenciario.
Entonces, hoy en día muchas personas también creen, ¿no?, a Dios, en Dios, congrega a la iglesia. Entonces, primeramente, cuando conoce a la iglesia, a Dios, y oramos, ¿no? Ustedes, ¿cómo ora a Dios? Sí, así oramos, ¿no? Dios Padre, así oramos. Entonces, no solamente ustedes, ¿sí? Nosotros nomás oramos Dios Padre. Afuera, toda la persona también ora. ¿Cómo ora? Dios Padre, ayúdeme, eso necesito, de su gracia. Luego ya ora. Así ora ustedes, ¿verdad? ¿No? O Dios tío, así, tal vez ora. Dios tío, o Dios así. Dios Padre, así. Porque Padre, que es, Padre nos da a su Hijo. Luego Padre tiene otro corazón. Y tal vez en la misión hay muchos ministros. Entonces, como misionero también, casi 300 ministros, misioneros, imagínense. En el mundo casi 300 misioneros. En Corea también casi 200 iglesias tenemos en Corea, nuestra iglesia, varios, ¿no? Entonces los misioneros, los pastores de Corea ya se unen en un lugar juntos, muchos misioneros, ministros de nuestra misión. Entonces entre ministros también peleamos mucho, discutimos, ¿no? Porque no son iguales, también tienen mucha envidia, porque algunos avanzan, desarrollan, ¿sí? Sale bien, también yo también deseo, ¿no?, hacer bien, envidia. Entonces entre los ministros tal vez discutimos, peleamos. Después de pelear se siente mal, no quiere hablar, Ustedes también así, después de pelear no quiere hablar, a ustedes también, sí, a ustedes. Entre los ministros también, cuando se enoja, también peleamos, no hablamos bien. Después, arrepintiéndose, otra vez hablamos, ¿no? Pero mientras Satanás agarra nuestro corazón, bien cerrado, ya no quiere hablar. Entonces, como pastor principal, como aquí dice, ¿no?, nosotros hablamos, ¿no? Porque todos ministros de la misión son sus discípulos. Imagínense, sus estudiantes, sus discípulos. Entonces ahí, ¿sí?, tal vez aún discípulos también contra pastor, algunos también dejando, luego opone contra, ¿sí?, a su maestro, al pastor. Pero pastor, imagínense, ¿sí?, años, 60 años ha pasado, ha enseñado. ¿Cuántos estudiantes han pasado, verdad? ¿No? Muchos. Luego también casi 300 misioneros que están en diferentes países, casi 100 países, también todos sus estudiantes, imagínense. Entonces yo también estoy incluido de ahí, ¿sí?, sus estudiantes, eran problemáticos y también. Entonces hay bastantes ministros y tenemos esas situaciones. Pero pastor, sí, pensando como pastor principal, como maestro principal, como el Padre, ¿verdad? ¿No? El Padre. Entonces, por el corazón de Dios, por el corazón de Padre, guiando, enseñando, también de vez en cuando chicotea, ¿no? Por la palabra, muy duro es, chicoteando, exhortando, porque nosotros desviamos muchas veces, ¿no? Entonces, ahí mirando, de vez en cuando chocando, discutiendo, pastor nos habló. Ahí en nuestra misión yo veo, ¿no? Sí, explicaba primero. Sí, hay Padre. Antes hablamos, ¿no? El Padre, luego ¿qué más? Antes hablamos, ¿no? ¿Escucharon? El Padre, hermano mayor, luego el tío. ¿Sí? Entonces cuando, ¿sí?, el hijo pide a su padre, ¿verdad? ¿No? Si pide ayuda. Entonces, padre siempre ayuda, no ayuda. Ayuda. Sabiendo que su hijo está mal. Ese dinero, aunque da ayuda, algo va a usar. Tal vez va a perder. Pero cuando su hijo pide, el padre ayuda, no ayuda. Ayuda, sacando su bolsillo, ayuda. Ayuda. No pregunta dónde va a usar. Aunque el hijo tal vez va a usar otro lado, ¿no? Pero sin preguntar, ayuda. Pero hermano mayor,
cuando y pide, hermano mayor, ayúdeme. Hermano mayor, y todo saca lo que tiene en su corazón. Queja, murmura, ese hermanito feo, malo, si ¿dónde perdiste ese dinero? Cada vez saca dinero, ¿verdad? ¿No? Pero aunque ya todo habla, luego, ¡hey! Ya, maldito, úsalo, y así luego ya, ese hermano mayor, porque su hermano es su hermano, su propio. Pero su tío, cuando pide ayuda, igual todo saca, fea cosa, ¿no? Malo, ¿dónde usa? Perdiste. Luego tampoco ayuda. Ese tío dice. Entonces un día pastor nos compartió, estaba mucho ministro de la reunión. Luego pastor dijo, ay, entre 3 personas, ¿verdad? ¿No? El padre, el hermano mayor, el tío. Creo que en nuestra misión no hay el padre, ¿sí? Así dice. No hay padre, porque pisotea nomás, ¿sí? Pisotea. Cuando ve alguna situación, exhorta, exhorta duro, ¿verdad? ¿No? ¿Sí? No hay padre, tampoco hermano mayor. Parece nuestra misión, tío nomás existe, dice. ¿Qué le parece? Entonces hay padre, hay en nuestra iglesia, ¿verdad? ¿No? El siervo de Dios. Siempre, yo también, ¿sí? Tal vez tengo dudas, envidia, también hasta incredulidad, hasta contra. Pero siempre el pastor, ¿no? El siervo de Dios, corazón de Dios, nos guía. De vez en cuando exhortando, luego de vez en cuando guiando, protegiendo y todos. ¿Por qué eso hablamos de repente? ¿Sí? Sí, pero entiende, ¿no? Sí, en nuestra iglesia también hay, ¿quién hay? El padre, hermano mayor o el tío. ¿Qué le parece? Tampoco tiene 3, otros. Si el pastor deseaba tanto recibiendo, ¿no? Corazón de padre y tratar entre los ministros, entre los hermanos de la iglesia, guiando, también ayudando, también exhortando. Entonces en la cárcel, así compartiendo, muchos desean escuchar la palabra de Dios, entender, porque varias iglesias se entra, luego predica, ensaya, ¿no? Enseña, luego también varios pastores. Entonces entre los de Dios preguntan, porque viene muchos lugares, enseñan, escuchamos, todo escucha a Dios. Entonces escuchando diferentes cosas también explica la Biblia, aunque la Biblia una es, pero diferente manera explicando, ellos quieren saber cuál es la verdad, cuál es verdad. Entonces ante ellos y compartiendo, ay, yo también difícil, no es fácil, era cómo podemos predicar hacia ellos. Ellos muchas veces escucharon la palabra de Dios, ¿verdad? ¿No? Pero preguntando primero, si entre ustedes tiene pecado, pecado en sus corazones, ¿sí? Levanten la mano. Entonces no levantaba, muchos. Quería que responda, ¿verdad? No levante muchos. Que además ellos todos están dentro de la cárcel, yo pensaba que todo va a levantar. Pero por la vergüenza será, ¿sí? No se levanta. Luego después, entre usted no tiene pecado en su corazón, levanta la mano. Tampoco se levanta, sí, pocos. Entonces esa parte tal vez no está ordenado, ¿verdad? ¿No? Sí, en sus corazones. Por eso poco compartimos, ¿no? Esa parte. Si cuando orando a Dios, así oramos, Dios Padre, así yo tengo esa situación, eso, Padre Dios, ayúdeme. Si algún pastor, papito Dios también así habla, ¿sí? Todo, papá Dios también, ¿sí? Más cerca. Mucha gente conociendo a Dios, a la iglesia, ora, Padre Dios. Pero leyendo la Biblia, ¿verdad? ¿No? Si Padre ayuda, como dijo, Padre ayuda a todos. A un hijo está mal, pero siendo Padre tiene mucho amor, por eso ayuda, protege a su hijo. Entonces, si orando a Dios, Padre Dios, ayúdeme.
Entonces, y compartimos, explicamos esa parte pocos. Ustedes también creo que tienen los hijos, aquí, ¿no? Los casados tienen los hijos. Entonces usted puede distinguir sus propios hijos. Luego, no es hijos, puede distinguir. Dios también puede distinguir a ese hijo verdadero, mi hijo. Ese aunque habla Padre Dios, pero no es mi hijo. Usted también puede distinguir muy bien. Cualquier niño de la calle ya viene a usted, dice, papá o mamá, dice, cualquier niño de la calle viene. Luego, tengo hambre, compre hamburguesa para mí, así. Entonces, ¿usted qué dirá? Porque un niño entra de la calle, luego, ¿qué dice? Papá, dice, papá. ¿Sí? Tengo hambre. ¿Y usted va a comprar? Porque dice que papá. ¿Va a comprar o no va a comprar? ¿Va a comprar? Sí, hamburguesa, claro, no cuesta mucho, puede comprar. Pero cualquier niño de la calle entra luego, papá, algún día usted va a morir. Ese edificio me da ahora, ¿sí? ¿Qué dirá? Eso es poco difícil, ¿verdad? Ya ese bienes de ustedes, ¿a quién va a dar? Su propio hijo va a dar. ¿Sí? No va a dar cualquier niño que llegó, aún dice papá, no va a dar. Entonces aquí Dios también igual a Dios. Todo dice, Padre Dios, ayúdeme. Entonces Dios todo va a ayudar. Dios tampoco, usted tampoco quiere dar, ¿verdad? No sus bienes. Dios también, cualquier persona viene, sí, Dios, yo congrego 5 años a la iglesia. Dios, domingo ofrendo, cada domingo $1000 ofrendo. Padre Dios, ayúdeme. Entonces Dios ayudará. Porque congrega, ¿sí? 5 años. Dios también, ¿sí? Primeramente, saber bien. Ya esta persona, ese hermano es mi hijo o no mi hijo, ¿verdad? ¿No? Debe saber. Si no es hijo, ¿cómo puede distinguir entonces es mi hijo, no es hijo, parte de Dios? ¿Usted cómo puede distinguir su hijo? O tiene que llevar al hospital, ¿sí? Luego ya tiene que chequear sí o sí. O sacando sangre, luego, ¿sí? Laboratorio, revisando ahí debe hacer. Que no, ya se nota, ¿verdad? No sabe su hijo. Claro, de esa manera más correcto, pero su hijo semejante, ¿sí? Igualito que su padre, ¿verdad? ¿No? Entonces Dios también antes de ayudar, primero ve, ¿es mi hijo o no? Ya, Isaías capítulo 59 podemos ver. Isaías capítulo 59. Ya voy a leer el versículo 1. Ya, he aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Versículo 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Ya, según Isaías capítulo 59 dice, si entre Dios y nosotros han hecho divisiones por nuestras iniquidades, pecados. Divisiones, esas divisiones no es normal, ¿sí? Jamás puede alcanzar. Una vez se divide, no alcanza. Por eso versículo 1, aún la gente pide, ayúdeme Dios, tengo deuda, tengo enfermedad, tengo esa situación, ayúdeme. Pero hay ya división entre Dios y nosotros. No llega, su brazo no llega. Por eso su brazo es muy corto, por eso no está ayudando, está preguntando, no era. No. Por nuestras iniquidades, nuestros pecados, ya ha hecho divisiones. Lejos está lejos. Por eso Dios no puede ayudar a esta persona. Alguna persona dice, si yo congregando a la iglesia, ¿sí? Todos los domingos viene, como hablamos, ofrendamos, alabamos, servimos.
¿Y por qué Dios no ayuda? Dice. ¿Por qué Dios no ayuda, hermanos? Dividido. ¿Sí? Dios y nosotros están separados, divididos. Esas divisiones no tan cerca, jamás puede, ¿sí? Jamás puede llegar. Y a través de nuestras iniquidades, también pecados han hecho divisiones. Entonces ya, Dios también, ¿cómo puede distinguir a eso mi hijo, a no es mi hijo? ¿Cómo puede distinguir? ¿Cómo hablamos? Sí, como nuestros hijos parecidos, ¿no? Semejantes. Entonces Dios también sus hijos, ¿cómo será? Igualito, ¿verdad? ¿No? Igualito. Por ejemplo, yo, Andrés Lim, mi hijo Songo. ¿Conoce Songo? ¿Vio Songo? Entonces mi hijo es así, está layado. Mi hijo también, parecido es, chiquitito. También mirando forma de rostro, ¿verdad? ¿No? También, su carácter también igualito que yo. Una vez una chiquitita bebé, el bebé era bebé, vino. Pero mi hijo está ahora en Corea, está estudiando, ¿no? Pero chiquitito el bebé vino, luego mirando a mí, está Tongo, dice Tongo, ¿sí? Songo era mío, Songo, pero el bebé no puede pronunciar bien. En vez de Songo, Tongo, dice Tongo. Al ver a mí, igualito que Songo es Songo. Sí. Entonces, aunque soy más alto que mi hijo, pero rostros parecidos. Ya Dios también igual, Dios, ¿verdad? ¿No? Dios, ojos grandes. ¿Usted vio Dios? ¿Nariz alto Dios? ¿O piel es blanco Dios? Ya Dios diferente, ¿verdad? ¿No? Dios es espiritual. Dios es otra manera. Carácter de Dios es, primero, limpio. No tiene pecado. Luego, santos, justos, perfectos. Luego en la Biblia leyendo a través de las naturalezas. Las naturalezas, ahí está carácter de Dios. ¿En dónde hay? Naturaleza. ¿Cómo podemos saber en la naturaleza? Si mirando, eso es corazón de Dios, ese carácter de Dios. Mirando naturaleza es muy bien ordenado. ¿Sí? Todo tiene su tiempo, ¿verdad? ¿No? ¿Sí? Entonces mandarina, ¿cuándo da su fruto? ¿Cualquier momento da? No era. Tiene su tiempo bien ordenado todo. Entonces, según esto, según criatura de Dios, podemos saber Dios es muy ordenado. Muy ordenado. Así podemos saber. Entonces, para ser hijo de también, ¿cómo debe ser? Igual que Dios. Primero, limpio, santos, justos, perfecto. También igual su vida muy desordenado. Vida desordenada. Perdón, no es desordenada. Muy ordenada era. Vida ordenada. Ese es corazón de Dios. Podemos saber. Pero Isaías capítulo leyendo, si los que tienen pecado han hecho divisiones, no son hijos de Dios. Dios va a ayudar, no va a ayudar. No va a ayudar. ¿Verdad, no? Ya esa tarde también entre los hermanos escuchando, tal vez en nuestro corazón tiene pecado, ¿sí? ¿Verdad? ¿No? Tiene pecado, por ese pecado e iniquidad que hizo, separaron, divisiones. Por eso aún nosotros clamamos a Dios, ayúdeme. Dios oye, no oye. No oye, tampoco ayuda. Así está escrito en la Biblia, ¿verdad? ¿No? Isaías capítulo 59. Entonces, ¿en qué manera podemos distinguir? ¿Sí? Ya ustedes en sus corazones tienen pecado, ya no son hijos de Dios. Pero igual que Dios, limpios, santos, justos, perfectos, no tiene nada pecado. Ellos son hijos de Dios. Luego Dios otra vez estando junto con ellos van a estar juntos. Luego, ¿qué hace? Estando juntos, hijo, ¿qué hace? Cada vez pide hijo, ¿verdad? ¿No? Eso necesito, eso, tengo hambre, eso necesito. Entonces Dios todo ayuda de esa manera. Entonces, ¿cómo puede ser hijo de Dios? ¿Cómo puede ser? Así nosotros
compartimos, ¿no?, en la cárcel, los privados de libertad. Sí, entonces ellos tanto desea ser hijo de Dios, ¿no? Siendo hijo de Dios, Dios todo va a ayudar, ¿verdad? ¿No? Por eso primeramente aquí la Biblia, usted tiene la Biblia, ¿qué color es? Negro, ¿verdad? ¿No? Sí, siempre, casi cada vez nosotros congrega a la iglesia viene, la Biblia ve, la Biblia tiene, primero se ve color negro. Sí, por eso nosotros cuando antes de conocer a Dios, ahí viene ante Dios. ¿Cómo viene? Corazón negro, con pecado. Usted también así llegaron a la iglesia, a Dios, ¿verdad? ¿No? Sí, corazón negros, pecado de pecado. Sí, oscuridad, oscuridad. Entonces ese pecado guía nuestra vida. Luego dando deseo, cometiendo pecados. Negro ahí viene. Ya cuando viene a la iglesia, conoce a Dios, después nuestro corazón cambia. ¿Cómo cambia? ¿Así cambiaron? Parece esta mañana estoy compartiendo para los niños, ¿no? Escuela dominical, soñadores. Pero muy importante. Ya así cambia, blancos, limpio era negro, ¿verdad? ¿No? Entonces, ¿cómo puede ser ese limpio a nuestro corazón? Porque eso hablamos. Muchas personas, ¿no? Algunas personas conocen a Dios, conociendo 1 año, 5 años, 10 años, 20 años, muchos años también, igualito que principio, antes. Tiene pecado, sigue con pecado, congrega a la iglesia, viene, ¿verdad? ¿No? Pero ya conociendo a la iglesia, a Dios, sí o sí va a cambiar nuestro corazón. ¿Cómo cambia? Blanco, sí, limpiando todos los pecados. Pero ¿cómo ya puede ser hijo de Dios? Ya, vamos a buscar San Juan, capítulo 1, hermanos. Usted tiene la Biblia, San Juan, capítulo 1. San Juan, capítulo 1, versículo 1, voy a leer. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Aquí sale el verbo. Ese verbo está hablando, ¿qué está hablando, hermano? Sí, escritura, que está escrito, ¿no? En la Biblia, ese verbo era. Entonces, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era a Dios. Ese verbo estaba desde el principio, dice. Luego ese verbo, escritura que está en la Biblia, estaba con Dios. Por eso el verbo mismo, Dios era Dios. Por eso mucha gente desea creer, ver a Dios, ¿verdad? ¿No? Pero Dios, su respuesta, ¿qué es? ¿En qué manera puede ver ustedes a Dios? Ese verbo. ¿Sí? Creyendo, ese verbo. Luego, creer en Dios, ¿en qué manera puede creer? Que no se ve Dios invisible. ¿Cómo puede creer? Usted aceptando ese verbo que está escrito en la Biblia, usted puede creer en Dios. Pero muchas personas otra manera quiere creer en Dios, ¿sí? Quiere experimentar milagros, sanaciones, diferente manera, ¿sí? Alguna persona quiere sentirse algo caliente, ¿verdad? ¿No? ¿En qué manera quiere calentar? Grita, alaba, echa todo el corazón. Entonces, alguna manera, otra manera quiere sentirse Dios. Pero, ¿en qué manera puede creer, podemos ver o tocar a Dios? ¿En qué manera? Aquí está escrito, ¿no? ¿En qué manera? Ese verbo mismo, Dios. Por eso ahora usted escuchando esa escritura, ahora mismo ustedes, ese verbo, la palabra dice es Dios, la palabra de Dios. Luego cree, a esta persona está creyendo en Dios. Ya luego, versículo 12. Ya el versículo 12, ¿no? Ya pasamos, ¿no? El versículo 12. Ya aquí vamos a leer juntos. ¿Sí?
Ya, entonces, ¿cómo cuando llegamos a la iglesia con pecado? Porque todos cometimos pecados, ¿sí? Equivocamos nosotros. Entonces, llena de maldad en nuestro cuerpo, iniquidades, lleno de pecados, nosotros llegamos a la iglesia, conocemos a Dios. Entonces, conociendo a Dios, luego creyendo en Dios, sí o sí va a cambiar nuestro corazón, ¿no? Igual que así, como la Biblia explica, ¿no? Como la tapa es color negro, ¿sí? Oscura era, negros. Pero después de ya conocer, abriendo, blancos, limpios, como ya Dios. Ya el versículo 12, ¿ya encontraron? ¿Podemos leer juntos? Ya 1, 2 y 3. Los que vieron, a los que creen. Ya aquí explica, ¿no? ¿Cómo puede ser hijo de Dios? Si dos cosas hace, Dios va a dar la potestad. ¿Qué potestad? De ser hechos hijo de Dios. Va a ser hijo de Dios, era. ¿Sí? Leyendo, ya más a todos los que le recibieron, todos. Aquí está, todo está incluido, todo era. Cualquier persona, aunque guapos, ricos, ¿sí? O pobres, inteligentes, como sea, ¿verdad? ¿No? Todos, toda la persona, aún niños, ¿qué hace? ¿Qué hace? Los que le recibieron. ¿Quién es el le? ¿Quién recibe? Jesús hablando aquí, ya Jesús hermano, ¿no? Recibiendo Jesús. A los que creen en su nombre de Jesús. Ellos van a dar, ¿qué van a dar? Les dio potestad de ser hijo de Dios era. Dos cosas. Primero, recibir a Jesús. Luego, creer en nombre de Jesús. Eso hace Dios para dar. Tú deseas ahora mi hijo era, hijo. ¿Ya ustedes recibieron Jesús? ¿Luego creen en nombre de Jesús? Sí. Entonces, ¿cómo recibió Jesús? Muéstrame Jesús, muestra Jesús. ¿Dónde está Jesús? Alguien aquí dice corazón. Sí. Difícil era confirmar aquí. ¿Y cómo puede confirmar? Sí, aquí adentro hay. Entonces, los que recibieron a Jesús, luego creen en nombre de Jesús, Dios que va a dar potestad de hijo de Dios, hijo de Dios. Entonces, ¿cómo podemos recibir a Jesús? Luego, ¿cómo creer en nombre de Jesús? Hoy en día mucha persona habla, ¿verdad? ¿No? Yo recibí Jesús. Luego, yo creo en Jesús, creyendo. Pero difícil era confirmar. ¿Cómo puede confirmar? Ya, San Mateo, vamos a ver, usted tiene San Mateo. Hoy, ya diferentes libros de la Biblia buscamos. ¿Ya encontraron San Mateo? Capítulo 1, versículo 21. Ya todos se encontraron. Ya voy a leer. Ya San Mateo capítulo 1 leyendo versículo 21. Aquí sale el padre de Jesús, su padre José, luego su madre María. Entonces ellos antes de casarse, antes de juntarse, ellos hizo compromiso era. Pero antes de juntarse, su esposa María se embarazó. Entonces José se enteró que su novia está embarazada, pero José nunca se juntó con su novia. Entonces él duda, ¿sí? Dudando, ¿con quién? ¿Con quién chico? Tal vez, mi novia traicionó. Entonces de esa manera pensando, pero de repente apareció. ¿Quién apareció? Ángel de Dios. Dios se envió. Ángel, José nunca va a entender. Vaya, luego ayuda, ¿sí? Para que él entienda.
Luego ángel de Dios apareció y explicó, José, no tenga miedo. Era. Tu novia está embarazada, eso no por traicionar, no con otros chicos, por el Espíritu Santo era. Tú eres bendito, ya María es bendita era. Ese embarazo es por el Espíritu Santo de Dios. María va a dar a luz, luego explica, versículo 21, 21 voy a leer. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Aquí sale Jesús, sale. Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Ya juntos vamos a leer. Creo que ahora usted escucharon ese versículo, pero juntos vamos a leer. Ángel, ¿qué explica hacia José? Ya vamos a ver, ¿no? Ya juntos. ¿Están listos? 1, 2 y 3. Y dará a luz un hijo, y llamará sus nombres Jesús, porque Él salvará a sus. Entonces, su novia María está embarazada. Ese bebé, ¿quién es? Jesús era Jesús. Nombre Jesús. Y dará luz, ¿sí? Un hijo. Llamarás Jesús. Jesús, ¿qué quiere decir? También ahí más abajo está escrito, ¿no? Hemos leído, ¿no? ¿Ya qué quiere decir Jesús? Él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, las personas que llaman a Jesús, Jesús quiere decir, ¿qué quiere decir? Él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, los que creen en nombre de Jesús, ¿qué va a creer? Él salvará a su pueblo de sus pecados. Pero Jesús ya llegó 2000 años atrás. ¿Llegó o no llegó? Luego murió en la cruz. Ya llegó. ¿Qué quiere decir? Él ya llegó 2000 años atrás. Según esta palabra, Él ya salvó. ¿A quién salvó? ¿Su pueblo quién es? ¿Son los judíos? Sí, Él salvó a nosotros. ¿Sí? ¿De dónde salvó? De nuestros pecados. Ya esta tarde usted algunos tiene pecado, todavía poco se quedó en su corazón. O tienes iniquidades, pecados, ya tiene en sus corazones, pero ya aquí escuchando, como que dijo Dios, los que recibieron Jesús, luego creen en su nombre Jesús, Dios que va a dar la potestad de ser hechos hijos de Dios. Siendo hijo de Dios, muy diferente, Dios puede estar juntos. Como Isaías capítulo 59 dice, porque está dividido entre Dios y nosotros, por nuestro pecado e iniquidades, han hecho divisiones. Pues aunque nosotros llamamos, buscamos, clamamos, pero Dios no puede ayudar, dice. Porque está lejos, no se puede. Pero cuando siendo hijos, Dios puede estar juntos. Luego hijo pide, ¿qué pide? Padre Dios, pan, entonces va a dar, no va a dar. Pan. Padre Dios, ayúdeme, entonces va a ayudar, no va a ayudar. Va a ayudar. Por eso ser hijo de Dios es muy importante. Dios puede estar juntos, luego toda la necesidad Dios va a cubrir y solucionar. Entonces para ser hijo de Dios, recibir hijos, creer en nombre de Jesús. Entonces Jesús tiene significado, ¿verdad? ¿No? ¿Qué significado? Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Ya todos entendieron hasta aquí? Muy fácil, ¿verdad? ¿No? Muy fácil. Demasiado fácil. Entonces Jesús ya llegó, era 2000 años atrás. Ya llegó, ¿qué quiere decir? Él ya salvó. ¿A quién salvó? Hable a su nombre mejor, ¿sí? Algunos hablan pueblo. Claro, aquí dice pueblos. Pero en el lugar de pueblo, nombre, ¿qué nombre pone? Su nombre. ¿Ya entendieron todos? Ya poniendo su nombre, luego podemos leer una vez más. Ya, 1, 2 y 3. ¿Sí? ¿Leyeron todos? Creo que no leyeron, no escuché bien. ¿Sí?
voy a mostrar, ¿sí? Voy a mostrar un modelo, un ejemplo. Después ustedes. Y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a Andrés Lim de pecado de Andrés Lim. ¿Está bien? ¿O está bien o no está bien? Parece no está bien. De sus pecados. ¿Está bien, no? Sí. ¿Ya entendieron? Ya así una vez, ya puede leer. Ya 1, 2 y 3. Ya, si Jesús ya salvó sus pecados todos, ya Jesús ya limpió todos. Aún la palabra dice, sigue alguien, todavía tiene algunos. Sigue, porque agarra fuerte, no se ama mucho o enamora tanto su pecado, porque tanto agarra. Aquí él salvó, dice, salvó, ¿qué salvó? De nuestros pecados salvó era. 2000 años llegó, cuando murió en la cruz, salvó, limpió. Ya llevó todos los pecados. Pero ahí está escrito la Biblia, la palabra de Dios. Así claramente habla. Pero lamentablemente muchas personas vienen a la iglesia, congrega, escucha, pero sigue pide perdón, pecado. Yo cometí pecado, pide. Porque sigue agarra a ellos. No sé por qué tanto ama ese pecado. Agarra. Sí. Isaías, podemos ver Isaías. Usted tiene la Biblia, Isaías, capítulo 53. De ese versículo 1 explica sobre Jesús, ¿no? Sí. Si pronto Jesús va a venir al mundo, luego ¿él qué va a hacer, no? Sí, a través de Isaías capítulo 53 está escrito acerca de Jesús. Si va a llegar al mundo, luego ¿qué va a hacer? Versículo 6, ¿sí? Ya. Sí, Isaías capítulo 53, versículo 6 voy a leer. Ya todos nosotros nos descarriamos, como ovejas cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Aquí dos cosas está escrito, dos cosas que es nuestro trabajo, ¿sí? Nosotros hemos hecho, eso uno. Luego, Dios hizo, y dos cosas está escrito acá, porque Jesús todavía en ese tiempo no está, ¿sí? Pronto va a llegar al mundo, así está escrito. Entonces aquí dos trabajos se han hecho, aquí está escrito, ¿no? Primer trabajo de nosotros. ¿Nosotros qué hicimos? Todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino era. Nosotros descarriamos, desviamos, por nuestro deseo vivíamos, cometimos errores, bastante era. Eso hablaría todo, ya solamente llega vergüenza, ¿verdad? ¿No? Nuestro trabajo es, eso es nuestro trabajo. Aún nosotros así cometimos pecados, desviamos como ovejas. Luego sale trabajo de Dios, ¿verdad? ¿No? Ya vamos a ver, Dios ¿qué hizo? Luego, ya, más Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ya Dios, ¿qué hizo Jehová? Jehová cargó, ¿qué cargó? Nuestros todos pecados. Aquí dice todos, ¿qué quiere decir todos? ¿Algo se quedó? Todavía no era. Todos quiere decir, ya todo era, no hay, no se quedó nada más. Era, ¿sí? Dios Jehová cargó nuestros todos pecados en él. ¿Quién es él? Jesús era Jesús, ¿verdad? ¿No? Jesús. Está bien. Entonces, hermano, él ni puede adelantar ya aquí. Sí, aquí ya, para que entienda, sí, ya aquí más adelante. Aquí Jesús, ¿no? ¿Quién es? Jesús muy alto, guapo. Sí, gracias. Entonces, ¿quién soy yo? Soy Dios, ¿sí? Dios. Sí, parece al revés, parece. ¿Sí? Pero soy Dios, hermano Jesús. ¿Ustedes?
pecadores, malditos, ¿ok? ¿Está bien? Descarriaron demasiado, ¿sí? Ustedes su pecado, su deseo llevaron. Por eso toda la vida ustedes cometieron. Porque ese deseo muy fuerte, nadie puede vencer. Descarriaron, ¿no? Desviaron. Por eso ustedes son, ¿quiénes son? Ustedes son pecadores. Entonces debería recibir la maldición de Dios. Pero ya eso es su trabajo. Pero Dios, ¿qué trabajo? ¿Qué hizo? Sí, sí, todos los pecados de ustedes, ¿verdad? No, eso, por ejemplo, ese pecado de ustedes. ¿Sí? ¿Eso qué es? Pecado de ustedes, todos, todos. ¿Qué hizo? ¿Cargó a quién? En él era, en él. Él es Jesús, era Jesús. Después de cargar, ¿qué hizo? Sí, llevó a la cruz, ¿no? Ahí crucificó. Luego ahí ya murió Jesús por nuestros pecados. Pero ya aquí ese pecado era. Hoy en día muchas personas, ¿sí? Sigue, pide perdón, perdón, ¿verdad? ¿No? Sigue. Ya hermana Rosa aquí es. Descarrió mucho usted, ¿verdad? También. Mucho cometió pecado. Mucho pensamiento, no puede. Entonces ahí ese pecado de hermana Rosa, ¿verdad? ¿No? Rosa. ¿Sí? Entonces el trabajo de hermana Rosa, ¿qué es? ¿Qué trabajo? Solo cometió pecado, que desvió, ¿sí? Lejos de Dios. Sin lejos de Dios, ella recibe su plan, su idea, sus pensamientos. Hecho cometer pecado, ¿no? Por eso ese es su pecado. Luego ya Dios, ¿qué trabajo? Con hermana Rosa Dios pelea, pelea. Ese trabajo de Dios. ¿Qué hace? Pelea era. Ella no quiere dar su pecado. ¿Verdad? ¿No? No quiere dar. Pero Dios, ¿qué hizo? Quitó era. Finalmente, ¿quién ganó? Dios ganó, quitó era. Ella quería guardar su pecado, ¿verdad? ¿No? Con ese pecado iba a morir. Pero Dios, ¿qué hizo? Ya pelea. Si no quiere, hermana Rosa. Pero Dios más fuerte, ¿no? Quitó era, quitó. Luego hermana Rosa llora era. ¿Por qué lleva mi pecado? Sí, luego llora. Llora. Pero Dios quitó, ¿verdad? ¿No? Quitó. Quitando después, así cargó. Sí, luego clavó. Ahí ese pecado limpió todos los pecados. Entonces ustedes, hermana Rosa, ¿ya tiene pecado o no tiene pecado? No tiene, ¿cierto? ¿No? Ya no tiene. Isaías capítulo 53, eso explica. Ahí claramente explica. Pero muchas personas escuchan la palabra, congrega, pero sigue, habla, ¿qué habla? Soy pecador, que yo tengo era. ¿Sí? ¿Por qué tiene? Jehová ya quitó, cargó era, cargó. Sí, está bien, ¿no? Sí, gracias, ¿sí? Por eso Isaías capítulo 53 explica, quitó, ¿verdad? ¿No? A través de Jesucristo. San Mateo capítulo 1, versículo 21 hemos leído. Y dará a luz un hijo, llamarás Jesús eres. Ese Jesús viene a este mundo, ese trabajo hace trabajo de Dios. Entonces ahí cargando todos pecados de nosotros ya limpió, ya pagó. Por eso, ¿sí? San Mateo 1:21, ¿sí? Que dice, Él salvará a su pueblo de sus pecados. De sus pecados salvó, limpió todos los pecados. Entonces, hermanos, escuchando, aunque nosotros varias veces hemos escuchado, escuchando las personas también, ¿sí? Como Jesús limpió nuestros todos pecados, ya limpió, salvo esa parte, ¿verdad? ¿No? Ya limpiando todos los pecados de nosotros, usted ya tiene pecado más no tiene pecado. Entonces la mayoría todo llega aquí, a la iglesia, conoce a Dios con pecado. ¿Cómo? Desviamos nosotros, explicamos. Viene a la iglesia, conoce, luego ¿qué hacemos? Creemos en Dios, recibimos a Jesús, creemos en el nombre de Jesús, nuestro corazón, ¿cómo es?
blanco, limpio era. A través de la obra del Señor Cristo ya limpió. Después de limpiar, ¿cómo se quedó? Limpio, ¿verdad? ¿No? Limpio. Después, justo. Después, santo. Después, perfecto era. Ya vamos a ver, ¿no? Primera de Corintios. Primera de Corintios capítulo 6, el versículo 9. Desde 9 voy a leer. ¿Ya no sabes que los injustos no heredarán el reino de Dios? No heréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Aquí todos salen los que ya desviaron, lejos de Dios han vivido, ¿no? Todos, ¿sí?, son malos pecadores. Sale. Ya versículo 11, y esto erais algunos. Ahí estábamos nosotros también, ahí estábamos, ¿no? Algunos erais, esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús, por el Espíritu de nuestro Dios era. Ya éramos sucios, pero lavamos. ¿Cómo lavamos? En el nombre de Jesús lavamos, dice. En el nombre de Jesús, ¿cómo lavamos? Ahí te explicamos, somos sucios, pero yo creo, en nombre de Jesús, Él salvará a mi pecado era, ¿sí? Todos salvando, limpiando, ¿cómo se queda? La ropa sucia lavando, ¿cómo se queda? Limpio era, limpio. Por eso, limpio. Después, ya habéis sido santificados. Santificado, ¿cómo se queda? Santos. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús era. Ya, recibir a Jesús, ¿qué quiere decir? Jesús no es material, es como ese micrófono. Recién me entregó, yo recibí, yo tengo ahora, ¿verdad? ¿No? Ahí se ve. Recibimos Jesús, ¿cómo recibimos Jesús? Era. Cuando ustedes reciben Jesús, nombre de Jesús lava era. ¿Qué lava? Nuestro pecado todo lava. ¿Cómo recibí micrófono? Yo tengo micrófono, ahí puedo mostrar. Usted recibe es Cristo, lava era. ¿Sí? Nombre de Jesús lava todos los pecados. ¿Cómo se queda? Limpio era, limpio. Luego, santos, justos. Por eso en nuestro corazón eso creyendo testifica. ¿Cómo testifica? Soy limpio en el nombre del Señor Cristo, ¿no? Soy limpio. Santos, uno más, justos. Esta persona recibió, ¿a quién recibió? Jesús verdaderamente recibió. Luego creyó, ¿no? En nombre de Jesús era. A esta persona Dios va a dar. ¿Qué va a dar? Tú eres mi hijo era. Hijo. Amén, hermanos. Siendo hijo, ya recién divisiones elimina. Luego, ahí puede estar juntos. Lo dice ahí, ¿qué pide ustedes? Todas las cosas que pide, el Padre Dios va a dar, no va a dar. Va a dar recién. El Padre Dios va a dar. ¿Verdad? No, va a dar. Luego San Mateo 1, 23 leyendo también sale San Mateo, versículo 1, 23. Sí. Voy a leer. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Aquí Jesús tiene otro nombre, ¿no? Segundo nombre, Emmanuel, ¿sí? Una mujer virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel traducido es Dios está conmigo, era ese nombre Emmanuel. Porque ya primero creyendo en Jesús, nombre de Jesús, limpió nuestros todos pecados. ¿Cómo hablamos?
Su hijo igualito que su padre, ¿verdad? ¿No? Si yo soy ojo chiquitito mío también, todo ojo chiquitito era. Igualito. Igual, Dios es limpio, santos, justos, perfecto, ¿verdad? ¿No? Entonces, a través de creer en nombre de Jesús, hemos sido limpios, justos, santos, perfectos. Somos hijos de Dios, ¿verdad? ¿No? Por eso Dios va a estar juntos. Por eso se llama, ¿cómo se llama? Emmanuel. Emmanuel traducido es Dios está juntos. Entonces esta tarde ustedes también recibió a Jesús. Por nombre de Jesús creyó. Por Jesucristo ya limpió todos los pecados. Han sido limpios, santos, perfectos, justos. Dios va a estar. ¿Con quién? Con ustedes. Luego ustedes son hijos de Dios. Amén, hermanos. Ya así y compartimos en la cárcel. ¿Cómo puede ser hijo de Dios? ¿Sí? Aún escuchando la palabra, muchos agarran. ¿Qué agarran? Su pensamiento. Aún Jesús llevó, salvó mi pecado, pero yo sigo cometiendo pecados. Luego yo sigo me siento, soy pecador, yo tengo malos pensamientos. Luego, ¿qué agarra? Sigue agarra su pecado. No quiere perder. Sigue, soy pecador. Luego pidiendo perdón, ¿verdad? No, ellos no son hijos de Dios, porque tiene pecado en su corazón, ¿verdad? No, si no son hijos de Dios. Entonces, Dios, ¿cómo va a estar juntos? Entonces, ahí siendo hijo de Dios. ¿Qué le parece? ¿Está bien? ¿Sí? ¿Está bien, hermanos? ¿Puede entender todos? Ya ustedes también, entonces, recibió a Jesús, creyó en nombre de Jesús, ¿verdad? Si cree esta mañana, si recibe Jesús en esa manera, Dios va a dar, ¿qué va a dar? Ustedes son mis hijos, era hijo. Amén, hermanos. Ya, Romanos, ¿sí? Hoy hemos leído 8, capítulo 8. Romanos capítulo 8. Versículo 1, ahora, ya ahora dice ahora, ¿sí? ¿Cuándo? Ahora, ¿verdad? ¿No? Sí, recibimos Jesús, creemos en el nombre de Jesús, ¿verdad? ¿No? Ya, ahora, pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si los que están en Cristo Jesús, ¿a quién está hablando? ¿A quién refiere? Recibieron esa manera, ¿sí? Los que recibieron Jesús, luego creyeron en nombre de Jesús, están dentro de Jesús. En ellos no hay ninguna condenación, porque ya limpió todos los pecados. Ya 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Aquí la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, ¿qué hizo, hermanos? Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Sí, liberó, ¿verdad? ¿No? Sí, porque Jesús nos liberó de ahí. Ya, versículo 3, porque no lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Entonces aquí explica, ¿verdad? ¿No? Ese carne muy fuerte, por eso viola la ley, aunque conociendo la ley no tiene que hacer, ¿verdad? ¿No? Sí, pero ese deseo de la carne más fuerte que la ley, viola, por eso comete pecado, ¿cierto? ¿No? Así está escrito, ¿no? Por eso Dios envió su Hijo, Jesús, semejanza. ¿Cómo envió Jesús? Hijo en semejanza de carne de pecado. Igualito que nuestro cuerpo ahí poniendo Jesús, envió. Luego, ¿en dónde ya condenó ese pecado? En ese carne, ¿verdad? ¿No? En ese carne. Luego, finalmente, ese carne crucificó juntamente Jesucristo. Ya versículo 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al
espíritu. Aquí versículo 4, muy interesante, hermanos. ¿Por qué interesante? Versículo 4, ¿qué dice? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. ¿Ya pueden entender? Sí, en nosotros cumplimos todo. ¿Qué cumplimos? La justicia de la ley. Y cumplimos. ¿En qué manera cumplimos? Alguien dice, jamás podemos cumplir. Así dije, ¿no? Sí, pero aquí, ¿qué dice? Cumpliese. Cumpliese en nosotros. Que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Nosotros andamos conforme al Espíritu, cumplimos. ¿Qué cumplimos? La justicia de la ley, todo cumplimos. Pero algunos conforme a la carne anda, ¿verdad? ¿No? ¿Qué quiere decir? Su deseo lleva, su deseo ya guía. Pero los que andan conforme al Espíritu, recibiendo guía del Espíritu de Dios, puede cumplir, ¿verdad? ¿No? La justicia de la ley. Así está escrito 4. 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en la cosa del Espíritu. Aquí se divide dos, ¿sí? Los de la carne, los de Espíritu. De ese versículo 4 está hablando, ¿no? Dividiendo dos. Ya 5 a 6. Ya 6 podemos leer juntos. ¿Está bien? Ya 1, 2 y 3. Amén. Ya igual nosotros recibiendo nuestro pensamiento, ocuparse de la carne, ¿verdad? ¿No? Si es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Sigue divide dos vidas, conforme al Espíritu. Los que andan conforme a la carne, sus resultados ya diferentes. Ya 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco ya pueden. 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ya aquí dos, ¿sí? Dos vidas, ¿sí? Dentro de la carne vive, dentro del Espíritu, ¿no? Conforme a la carne, conforme al Espíritu. Su resultado muy diferente. Ya ustedes, entre dos vidas, ¿de dónde está viviendo? ¿De dónde? No quiere responder, pero solo sabe, ¿cierto? Si conforme a la carne es vida fracaso, luego la vida muerte, pero conforme al Espíritu, vida y paz. Igual, mientras nosotros recibiendo nuestros pensamientos, como sea, de nosotros recibe es la muerte, pero ocuparse del Espíritu de Dios, vida y paz, depende de esto, ¿sí? Determina. Versículo, vamos a leer, 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, de Dios, no es de Dios. Divide, ¿no? Depende de en qué manera puede dividir. Si ustedes en su corazón, si hay, ¿qué hay? Espíritu de Dios. Hay, ustedes son de Dios. No tiene Espíritu de Dios, no son de Dios. Sí. Entonces empezó a confundir ahora, ¿sí? Ya muchos hermanos. Ya versículo 10. Pero si Cristo está en vosotros y el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros,
el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Ya ustedes, como hablamos, recibieron Jesús, creyeron en nombre de Jesús. ¿Recibieron Jesús? ¿Creyeron también en nombre de Jesús? ¿No? Entonces ustedes desde ahora Dios que va a dar, dijo, la potestad de ser hijo de Dios, era hijo de Dios. Siendo hijo de Dios, ese Espíritu de Dios, ¿hay no hay? Hay era hay. Los que hay Espíritu de Dios son de Dios. Pero Satanás, ¿qué dice a ustedes? Aún ustedes recibieron la salvación. Recibiendo Espíritu de Dios mora en sus corazones, ¿verdad? ¿No? Pero Satanás, ¿qué dice a ustedes? Tú anda conforme a la carne, ¿verdad? ¿No? ¿Habla no habla? Habla, ¿sí? Tú acepta tu deseo, pensamiento, así vive carnalmente. Luego Satanás engaña, ¿quién engaña? Tú eres, no es de Dios, así habla. No es de Dios, porque ¿cómo vive? Carnalmente vive. No vive así, durmiendo mucho. Luego, según pensamiento de nosotros vivimos. Pero la Biblia muy diferente habla. Si ustedes recibieron la salvación, a través de nuestro Señor Cristo ya limpió todos los pecados, en su corazón mora. ¿Qué mora? Espíritu de Dios mora. Si Espíritu de Dios mora, ustedes son de Dios, era hijo de Dios está hablando. Pero Satanás engaña, ¿qué engaña? Tú anda como carnal, carnalmente anda. Tú aceptas tu pensamiento, lleno de deseo. Por eso tú no eres de Dios, así habla. Pero la Biblia diferente, ¿verdad? ¿No, hermanos? Si recibimos la salvación, somos de Dios. Luego ese Espíritu de Dios mora en su corazón. ¿Qué hace? ¿Cómo es Cristo? Si resucitó, ¿verdad? No, de la muerte. Igual, ese Espíritu de Dios, de Jesús, mora en su corazón. Su cuerpo también, aún tiene enfermedad, aún tiene, ¿sí? Como dolores. ¿Qué será? ¿Qué dirá? ¿Qué será? Aquí está escrito, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Ustedes también, igualito es Cristo resucitó, ¿verdad? ¿No? Igual, ustedes ese Espíritu de Dios, Espíritu de Jesús mora en su corazón, aún está mal su cuerpo, no sé dónde está mal. Alguien no camina, alguien le duele el estómago, alguien tiene enfermedad. Por ese Espíritu que mora en su corazón, su cuerpo también vivificará, dice. ¿Qué quiere decir? Si resucita, resucita, sana, ¿verdad? ¿No? Vivificará. Amén. Amén. Sí. Ya versículo 12. Voy a leer todo hasta 17, luego terminamos. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, ya 12. Así que, hermanos, deudores, somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque antes nosotros vivíamos conforme a la carne, por eso fracasamos. Cometimos, condenamos, sufrimos. Por eso, ahora que dice, sí, versículo 13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Ya qué quiere decir esto? Deseamos, ¿no? Deseo, pensamiento, ¿no? Sí, quiere llevar nosotros. Si conforme a la carne viviendo, ¿qué pasará? Sí o sí, moriréis. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. ¿Usted quiere matar? ¿Usted quiere matar? ¿Le gusta matar a alguien? No, eso. Pero aquí ¿qué dice? Morir, hace morir. Por el Espíritu de Dios, por la palabra de Dios, morir, matar a quién? Ese deseo de la carne. Usted desea, a mí me gusta ese deseo de la carne. ¿Sí?
pero eso, deseo de la carne acepto, yo moriré. No quiero morir, ¿verdad? No quiero sufrir. Pues, ¿qué voy a hacer? Ya, la palabra que dice, a través de la palabra de Dios, ¿qué hace? Mata, era. ¿Qué mata? Ese deseo de la carne, ¿verdad? No, aceptando ese deseo de la carne, morirá, no quiero morir. Va a fracasar, no quiero fracasar. Dios, ayúdeme. La palabra de Dios, ¿qué hace? Matar, ¿sí? Eliminar ese deseo de la carne. Así viviremos. ¿Sí? ¿Puede entender muy bien? Ya está enseñando, ese es muy secreto, el secreto. ¿Qué secreto? ¿Cómo puede vivir, ¿sí? Toda la vida felizmente, venciendo, ¿sí? Cumpliendo la palabra? ¿En qué manera? A través de la palabra de Dios, matar. ¿A qué matar? A ese pensamiento mío, no. Ese deseo mío, no. La palabra dice, ya mata. Ahí viviremos. Ya luego, 14, muy importante. Los hermanos juntos, vamos a leer. Ya, ¿tiene 14 hermanos? Ya, 1, 2, 3. Porque todos los que son guiados. Ya, ¿quiénes son hijos de Dios? Ser guiado. Ser guiado. ¿De quién? ¿De la carne? ¿O de nosotros? ¿O de Dios? Ellos son hijos de Dios. Luego vence. Todos los deseos, todas las cosas vence. Ellos son hijos de Dios. Así está escrito. Versículo 17 leyendo, luego terminamos. Ya, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ya muchas veces Satanás engañó a nosotros. ¿Cómo engañó? ¿Cómo hablamos? Tú eres carnal, que te gusta tu deseo, ¿no? Según tu deseo vivir. Luego tú no le gusta venir a la iglesia, tampoco predica, tampoco lee la Biblia, ¿sí? En tu corazón no hay amor para el evangelio. Tú amas más tu carne, tu deseo. Tú eres carnal. Así habla Satanás, ¿verdad? ¿No? Muchas veces. Pero leyendo la Biblia que dice, usted a través de Jesucristo limpió nuestro pecado, todos limpios, santos, perfectos. En ese corazón que no tiene pecado, ya mora espíritu de Dios, mora. Entonces ese espíritu que mora en su corazón, usted también, igual que es Cristo, puede vivificar, ¿sí? Sus cuerpos. Así está escrito. ¿Qué quiere decir? Puede hacer muchas cosas. Satanás muchas veces engaña, tú eres carnal, luego inútil, luego muy pobre. Tú no puedes hacer engaña, ¿verdad? ¿No? Pero ahí siendo hijos, pero versículo 17 que dice, si hijos, también heredero. Heredero, ¿qué heredero? ¿De quién? De mendigo, heredero de mendigo. ¿De quién? Dios heredero. Imagínense, aquí un hijo de presidente también, ¿qué hereda? Su padre no hereda nada. Muchas cosas. Siendo un hijo de un empresario, ¿qué va a recibir de su padre? Sí, su empresa era. Pero si hijos ustedes de Dios, ustedes son herederos. ¿Qué va a recibir? Parece que no se siente nada, ¿sí? No se siente nada. Dios dice, si hijos, ustedes, mi heredero. ¿Quién heredero? ¿Ustedes? ¿De quién? ¿Cómo vive entonces? Siendo hijo de heredero de un empresario, ¿cómo vive? Así sacando pecho, ¿cierto? Si soy hijo de un empresario, viajando, ¿sí? Inteligentes, líder, así vive. Pero usted, hijos verdaderos, agachándose así.
¿Cómo vive? ¿Con vergüenza vive? Usted predicando, nadie va a recibir la salvación. Ay, nadie va a aceptar mi persona. Soy feo. Ay, soy verdad inútil. ¿Usted cómo vive? Como hijo de Dios, ¿cómo? Heredero de Dios vive o heredero de mendigo vive. ¿Cómo vive? Llorando vive. Sí, llora, si mi papá no me da nada, ¿sí? Soy pobre. Esa situación tampoco puedo hacer, soy inútil, luego así vive. O soy hijo, recordando la palabra. Si yo recibí la salvación, ese Espíritu de Dios mora en mí. Si mirando mi condición, verdad, frágil. Pero ese Espíritu de Dios mora en mí. Por ese Espíritu de Dios hará todas las cosas. Soy, si hijos, soy heredero era. Entonces, todas las cosas del cielo es, ¿de quién es? Mío era. Imagínense, chapa de la puerta del cielo nomás, ¿sí? Recibiría, ¿qué pasaría aquí en el mundo? Solamente chapa de una puerta del cielo. Aquí va a ser millonario, ¿verdad? ¿No? Si aparentemente humilde vive acá, ustedes, pero ¿usted quién es? Hable bien, ¿verdad? Sí, soy heredero de mendigo, así tal vez así va. ¿Usted quién es, hermanos? Sí, heredero verdadero es. Sí, eso cree, hermano, cree. En el cielo todo hay de Dios. Dios quiere dar, ¿a quién quiere dar? Su hijo quiere dar. Usted sí, hijo de Dios, heredero. Dios todo va a dar. Desde ahora, cree esto. Amén. Sí. Hoy hasta aquí nosotros compartimos. Anuncio, hermanos. Sí, antes de dar anuncio, hermanos. Sí, antes de dar anuncio, hoy es normalmente el primer domingo del mes nosotros damos, ¿no? Santa Cena. Luego el informe de balance. Pero como mañana es el día de peatón, si nosotros, y hoy día va a dar, ¿no? Ese de Santa Cena, luego el informe de la economía de la iglesia. Entonces primero, para el pan, diácono Wilber Ríos va a orar, luego después para el vino, diácono Jorge Parado va a orar. Entonces invitamos, ¿no? Diácono Wilber Ríos para orar el pan. Oremos, hermanos. Señor Dios Padre, gracias le damos, Señor, en esta noche, Señor. Una vez más, Señor, pudimos escuchar su palabra, Señor, como nuestro Señor Jesucristo, Señor, llevó todos nuestros pecados y nos dejó, Señor, herederos de Dios, Señor. Gracias, Padre, por toda su palabra, Señor. En esta noche también, como cada principio de mes, Señor, recordamos la muerte de nuestro Señor Jesucristo, Señor. Señor, en esta noche queremos agradecerle, Padre, Señor, todas las cosas, Señor, usted nos da, Señor, y nos dará, Señor. Gracias, Padre, y así en esta noche oramos en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el monte Calvario se vio una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo quiero esa cruz, do murió mi Jesús, por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz.
En sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Sí, o todos, algunos no recibieron el pan, pueden levantarse la mano. O sea, todos ya recibieron, ¿no? Aquí en nuestra iglesia siempre, ¿no? Primer domingo del mes recordamos, ¿no? El pan a través del vino, como Jesucristo cómo murió por nuestros pecados. Entonces, todos ya recibieron, ¿no? No falta nada. Entonces, para el vino, diácono Jorge Parado va a orar. Oremos, hermanos. Dios Padre, te damos gracias, Señor. Recordamos este día su muerte, Señor. Gracias por librarnos del pecado, Señor, de la esclavitud y también del miedo, Señor. Hoy, Señor, somos nosotros herederos de su reino, Señor. Por eso te agradecemos por tan grande obra, Señor, haber entregado a su Hijo para librarnos y redimirnos, Señor, del pecado. Señor, muchas gracias. Por eso hoy recordamos a través del vino, que es la representación de su sangre derramada por usted para limpiarnos de todo mal, Señor. Así agradecemos y oramos todo esto. En el nombre de Jesús, amén. Aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción, porque en ella llevo el Cordero de Dios, mi pecado y mi condenación. Oh, yo siempre amaré esa cruz. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Sí. O entre los hermanos no recibieron el vino, puede levantar la mano, ¿no? Ahí los diáconos pueden acercarse. Si todavía no recibieron alto, ¿no? Entonces los diáconos van a acercarse. Esa ceremonia es de recordar, ¿no? Jesús también dio donde transmite el evangelio precioso. Sí o sí también, si recordar era así, Santa Cena. Pero haciendo Santa Cena no es la salvación, recordar, más que todo cómo Jesús murió por nuestros pecados. Más importante es creer, como hoy escuchamos, ¿no? Creer, recibiendo a Jesús, creer en su nombre, como Él limpió nuestros todos pecados. Ya todos recibieron el vino, no falta nadie, ¿no? Sí, está bien. Entonces, anuncio, ¿sí? Perdón, no es anuncio. El balance, ¿no? La economía del mes de agosto. Entonces el tesorero, ¿sí? Ahí va a informar de la economía de la iglesia. Buenas noches, hermanos y hermanas. Una vez más estoy agradecido al Señor para estar frente a ustedes, para poder dar el informe económico del mes de agosto. Pero antes voy a leer 2 versículos para que ustedes puedan meditar, ¿sí? Pueden escuchar, por favor. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará.
cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Amén, hermanos. Informe económico del mes de agosto de la gestión 2023. Ustedes ven en pantalla saldo al 31 de julio del 2023. Hemos tenido un saldo de 743 bolivianos con 21 centavos. Por ingresos tenemos en diezmos 10.290 bolivianos. En ofrendas tenemos 6.008 bolivianos con 50 centavos. Otros ingresos tenemos 9.609 bolivianos con 56 centavos, haciendo un total de 25.908 bolivianos con 06 centavos. Los egresos tenemos por servicios básicos 4.401 bolivianos con 64 centavos. Apoyo para voluntarios 5.700 bolivianos. Gastos de vehículo 942 bolivianos. Gastos iglesia 401 bolivianos. Alquiler depósito 400 bolivianos. Gastos radio 1.050 bolivianos. Gastos Cristo TV 2.100 bolivianos. Pasajes aéreos 3.276 bolivianos con 40 centavos. Pasajes terrestres 17 bolivianos. Trámites 430 bolivianos. Apoyo iglesias 2.275 bolivianos con 64 centavos. Diezmo de Bolivia 1.629 bolivianos con 85 centavos. Reserva para pasajes 1.629 bolivianos con 85 centavos. Otros 1.975 bolivianos con 41 centavos, haciendo un total de 26.228 bolivianos con 79 centavos. Sumando y haciendo la diferencia, tenemos un saldo del mes de agosto de 422 bolivianos con 47 centavos. Este tiempo nosotros estamos también, seguimos recibiendo la ofrenda de